En este video estoy dando respuesta a Luis Pigabonza, interrogante número 4. El HTML, que es el lenguaje de marcación de hipertexto, es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente por las web. Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim Bessner, el cual tomó dos herramientas preexistentes: el concepto de hipertexto, conocido también como link o ancla, el cual permite conectar dos elementos entre sí, y el SGML, lenguaje estándar de marcación general, el cual sirve para colocar etiquetas o marcas en un texto que indique cómo debe verse. El HTML no es propiamente el lenguaje de programación como el C++, Visual Basic o otros programas, sino un sistema de etiquetas. El HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto, algún error de síntesis que se presente, este no lo detectará y se visualizará en forma como usted lo entiende. El entorno para trabajar HTML es simplemente un procesador de texto, como el que ofrece los sistemas operativos Windows, bloc de notas, Unix, el editor V o ED, o el que ofrece MS Office de Word. El conjunto de etiquetas que se creen se deben guardar en la conexión HTML o HTML. Estos documentos pueden ser mostrados por los visores o browsers de las páginas web de Internet, como Netscape, Navegador, Mosaic, Opera o Microsoft Internet. También existe el HTML dinámico o DHTML, que es una mejora de Microsoft de la versión 4.0 de HTML, que le permite crear efectos especiales como por ejemplo texto que vuelva de la página palabra por palabra, o efectos de transición al estilo de anuncio publicitario giratorio entre página y página. Estilos CSS, en cambio, están creados solo para eso, para dar forma de colorido de contenido insertado por el HTML. Los estilos CSS nos permiten ayudar a tener los códigos HTML más rápidos, y por tanto nos será más sencillo encontrar fallos o hacer modificaciones, pues veremos claramente dónde estamos. Nos ahorran mucho más tiempo a la hora de crear páginas al no tener que preocuparnos del aspecto mientras que escribimos el contenido en HTML. Y no tendremos que preocuparnos del contenido mientras trabajamos con CSS. Ambos irán separados en distintos archivos casi siempre. Las páginas pesarán menos kilobytes, por lo que carga generalmente en la web será algo más rápido. Permite que las páginas se vean más o menos igual a cualquier navegador. Podemos introducir algunos efectos determinados fácilmente sin tener que recurrir a códigos demasiado raros para los que empezamos en este tema. Estaremos en la última en diseños de webs. Podemos hacer modificaciones en el aspecto de toda web con solo unos ligeros cambios del documento. El código resultante de la web, lo que leen los robots de los buscadores, resulta muy ligero y sencillito leerlos por ellos, por lo que le podemos más fácil el trabajo y en definitiva aumentar las posibilidades de aparecer en mejores puestos en Google y otros buscadores. Es algo complicado al principio si no lo has usado nunca, pero merece la pena acostumbrarse y antes de ir cogiendo malos vicios, ¿no? Como introducción, como introducción te adelanto que los estilos CSS no son más que trozos de códigos que definen las propiedades o características de cualquiera de los elementos escritos con el HTML. Por ejemplo, si mediante el código HTML escribimos un párrafo, luego con CSS podemos decir que ese párrafo ha de tener texto de color azul, con un tamaño de letra X, con las márgenes que queramos. Como ves, con CSS solo damos forma y con HTML solo añadimos contenido puro y duro. El PHP es un lenguaje que va mucho más lejos que el HTML, pero ambos conviven perfectamente. Lo que se consigue con el PHP es que la página que ve el visitante actúa según su comportamiento. Además, gracias a las bases de datos y MySQL, podremos guardar una cantidad de información captada del visitante y podemos trasladarla para mostrar la información. Por ejemplo, crear librerías e imágenes o álbumes de fotos, libros de visitas, foros, crear sistemas de registro de usuarios, dar la posibilidad de visitante de elegir el aspecto de la web, aumentar el tamaño del texto, color, fondo, el estilo completo, por ejemplo.
Puede crear contadores y sistemas estadísticos de sus visitantes, crear encuestas, colocar en tu web formularios para recopilar información e incluso los típicos carritos de compra para tu negocio si es necesario. Crear tu propio programa para crear páginas web. El límite lo pones tú y tu imaginación y tu capacidad de aprendizaje. La base de datos se manejan, por ejemplo, con otro lenguaje llamado MySQL que relaciona entre el PHP y el MySQL. Es tan estrecha que a la par iremos explicando cómo crear una base de datos, sus tablas, cómo definir sus campos y manejar toda la información que podemos guardar en ella. Cómo trabajar sobre el servidor directamente escribiendo códigos puede ser un poco pesado. Nos basaremos solamente en la aplicación de PHPM Yadmin, que nos facilita hacer tareas mucho más fáciles en base de datos. El JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente porque es el navegador el que soporta la carga del procedimiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. Con el JavaScript podemos crear efectos especiales en la página y definir interactuar con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones JavaScript y ejecutarlas para realizar esos efectos interactividades, de modo que el mayor recurso y tal vez con la que cuenta este lenguaje es el propio navegador. El JavaScript es el siguiente paso después del HTML que puede dar un programador de la web que decida mejorar sus páginas y la potencial de sus proyectos. Es un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado para hacer las cosas con rapidez, a veces con ligereza. Incluso las personas que no tengan una experiencia previa en la programación podrán aprender este lenguaje con facilidad y utilizando en toda su potencial con solo un poco de práctica. No se necesita saber códigos raros, manejar programas extraños, trabajar con ficheros gráficos ni nada de eso. Los únicos requisitos serán saber manejar más o menos el ratón, mantener o tener algo de tiempo, sentido común y muchas ganas de realizar las tareas que deseas hacer. Aprender a darle a conocer todo el mundo a través de buscadores, redes sociales y otros medios, así como alguna forma de sacar algún provecho económico de tu página web si así es necesario.